posee identidad, pero tiene otro segundo valor, que es el que va a ser un retrato para los futuros historiadores de cómo es este tiempo. Los historiadores que entre 100 años escriban las narraciones sobre Cancún van a tener una herramienta valiosísima en este ejercicio, porque van a ver cómo se pensaba, cómo se interpretaba y cómo se veían aquí mismo los cancuneses 100 años antes. Entonces tiene muchos valores este ejercicio de la Asociación Pionera. Y bueno, platicando un poco con todavía alma papal en la que andamos inmersos, voy a platicar de dos papas polémicos. Uno voy a platicar este lunes y el siguiente lunes sería otro papa polémico. El de esta ocasión, pues no es un papa, es una papisa. Vamos a hablar de este personaje interesante en la historia medieval. La papisa Juana, ¿no? Es una historia que está ahí por profundizar todavía la posible papisa. Y obviamente el siguiente lunes sería el Papa Borgia, que es quizás uno de los papas más polémicos que han existido, pero ahí sí la explicación tiene que ser más compleja, ¿no? Bueno, la papisa Juana, una mujer en el lugar de San Pedro, habría tenido su pontificado del año 855 al 857, según las versiones. Según otras habría estado del 872 al 882. Estamos hablando del inicio de la Edad Media, entonces todavía es una edad oscura. Este personaje, la papisa Juana, nace en Alemania, al parecer hija de un monje anglo que habría ido a Alemania, a la tierra de los sajones, para difundir el evangelio, apenas convertirlos, no estamos en esos tiempos. Y de manera sorprendente, la hija de este monje, por estar con él, por estar inmerso en este ámbito religioso, se pone a estudiar algo totalmente increíble en la época para una mujer de Europa occidental, no así para el mundo árabe, que las mujeres estudiaban en ese momento, pero para una mujer de Europa occidental. Logra estudiar, deja de ser iletrada, sabe leer y escribir, y se prepara a tal grado que decide renunciar a su apariencia como mujer y se convierte en monje. Se cambia de nombre, Juan el Inglés, y logra ingresar a un convento. Estaba tan preparada que ingresa como copista, lo cual eran unos cuantos seleccionados en todo el mundo occidental para poder hacer ese trabajo. Y es tan buena que viaja de monasterio. Libros, ¿verdad? No había imprenta, entonces había que copiarlos a mano. Así es, efectivamente, y esto era para lo que estaba capacitado Juan el Inglés. Finalmente viaja de monasterio a monasterio y logra recorrer todos los lugares importantes del mundo occidental. Llega a Atenas, donde logra descubrir algunos libros griegos antiguos, se capacita mucho más, está en la corte de Constantinopla, conoce ya anciana a la emperatriz Teodora, que alguna vez de aquí de ellos, la fantástica emperatriz. Finalmente, en el año 848, llega a Roma, se la presentan al Papa León IV en ese momento, y se queda sorprendido por la erudición de este joven, Juan el Inglés, que no estaba tan joven, que finalmente lo integra a su equipo de trabajo y la hace secretario, en ese momento secretario de Asuntos Internacionales. Tenía tanto conocimiento que posteriormente es nombrado cardenal. El Papa muere apenas unos años después, en el año 855, y de manera sorprendente por la erudición de la papisa, que nadie sabía que era mujer, la escogen sucesora del Papa, o sucesor. Entonces sería la primera y única mujer, por supuesto, que sería Papa, ¿no? Entonces finalmente, sin que nadie lo supiera, solamente ella y su galán, porque todo el tiempo hubo una historia de un galán, y la historia del galán aparece dramáticamente a ojos de todo el mundo. Apenas 2 años que dura su papado, según las fuentes, en una procesión, pues sale el fruto del galán, pare públicamente, tiene un hijo enfrente de todo el mundo. Obviamente con eso concluye el papado de la papisa. Hay varias versiones. Una versión más o menos cruel dice que la gente en ese momento la apedreó. Otra un poco más sádica dice que la amarraron en la cola de un caballo y después la apedrearon. Y una así más decente dice que murió en el momento de parir, desangrada. El impacto fue tal dentro de la iglesia que decidieron nunca jamás volver a pasar una procesión en esa zona, enfrente de una iglesia donde había sucedido la tragedia, nunca jamás. Y después de eso decidieron hacer un ritual de virilidad de los papas durante cierto periodo de la Edad Media europea, que consistía en que una persona sacrificada para eso hacía un examen manual. Se sentaba el Papa en una silla que estaba perforada, una persona hacía un examen manual y después de confirmar lo que tenía que saber decía, tiene 2 y cuelgan bien. Sopesaba la situación de la persona. Había que averiguarlo, sí, después mucho el impacto de la papisa. Para evitar que volviera a suceder eso. No sé qué hubiera pasado si no hubieran estado bien, pero bueno, lo comprobaban. Finalmente,
Esta historia perduró muchísimo tiempo dentro del ámbito medieval y fue aceptada por la Iglesia hasta el siglo XVI. En realidad, pruebas y análisis, información, los historiadores se metieron a echar a perder una bonita leyenda y descubrieron que al parecer es una leyenda. No se ha comprobado realmente que haya existido. Fue muy popular en el mundo medieval. Se escribe realmente hasta 1255, cuando la papisa habría estado en 1855. No está en la lista. Fue excluida precisamente en el siglo XVI y aclarada por parte de la Iglesia Sí estuvo un tiempo. no estuvo jamás, pero la leyenda era aceptada. Nada más que se decía que no había así es. Sí, inclusive quienes escriben y quienes ponen en papel la leyenda fueron en 3 ocasiones puros sacerdotes dominicos. O sea, no fue escrita popularmente, sino por los sacerdotes fueron quienes dijeron que sí había existido. Después de una investigación, la Iglesia dijo, no, jamás existió, eso es un mito. Y actualmente los historiadores se metieron a revisar los indicios y encontraron que no hay tiempo suficiente entre un papa y otro para haber existido, pero que probablemente la leyenda sí tiene un trasfondo, como pasaba siempre con las leyendas medievales. Algo de verdad. Hay 2 posibilidades. Una, que un papa llamado Juan era bastante débil, el Juan XI, y todos le decían que era una papisa por sacón, y no se enfrentaba a sus problemas. Y otra variante es que la mamá de un papa durante un tiempo muchísimo poder, entonces de ahí que quien realmente mandaba era la mamá y no el papa mismo. Entonces probablemente sea el trasfondo de la papisa Juana. Hay una película alemana muy buena del año pasado, que termina con este fin dramático interesante, que yo recomiendo mucho, se llama La Papisa. Ya hay una película. Sí, muy buena, sí. Hay 2 películas. Muy bien.